Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, tu dosis diaria de noticias frescas y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. La energía hoy está por las nubes porque, después de investigar a fondo y conectar cada punto, tengo aún más detalles jugosos sobre la historia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Si el vídeo anterior te dejó boquiabierto, prepárate, porque esta actualización te va a volar la cabeza. Como ya saben, hablamos sobre la noticia que sacudió Turquía, Tuba y Engin, trabajando juntos no solo en un nuevo proyecto sino escribiendo su propia miniserie. Una colaboración creativa que parecía sacada de un sueño fan. Pues bien, después de hablar con algunas fuentes adicionales y bucear en los foros y redes sociales, tengo información que va mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Antes de sumergirnos, un recordatorio rápido para los nuevos miembros de la comunidad. Si amas el drama turco, las noticias de celebridades y todo lo que respira pasión otomana, suscríbete y activa la campanita. No te pierdas nada de lo que tenemos preparado. Y para los veteranos, gracias por su apoyo constante. Bien, vamos a desglosar esta locura. Primero, la miniserie. Como mencioné, la información inicial hablaba de un drama romántico ambientado en la costa turca. Ahora podemos confirmar que el título provisional es Kilarnak, o Amor de las Costas. Suena prometedor, ¿verdad? Pero el título es solo la punta del iceberg. Según mis fuentes, la historia se centra en dos personajes. Deniz, interpretada por Tuba Büyüküstün, es una reconocida artista plástica que, tras una crisis personal y creativa, decide refugiarse en un pequeño pueblo costero en busca de inspiración y paz. Este pueblo, lejos del bullicio de Estambul, se convierte en su santuario. Por otro lado, tenemos a Rüzgar, interpretado por Engin Akyürek. Rüzgar es un pescador local, un hombre de mar que conoce cada ola, cada roca y cada secreto que esconde la costa. Es un hombre sencillo, pero con una profundidad emocional inmensa, marcado por un pasado doloroso y aferrado a la tradición de su familia. El encuentro entre Deniz y Rüzgar es, como suele suceder en estos casos, fortuito. Un día, mientras Deniz pinta en la playa, una tormenta repentina la sorprende y Rüzgar la rescata. Este simple acto de valentía desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Pero aquí viene lo interesante, la historia no se limita a un romance clásico. La miniserie explorará temas mucho más profundos, como la sanación personal, la conexión con la naturaleza, la lucha por preservar las tradiciones en un mundo que cambia rápidamente y, por supuesto, el poder transformador del amor. Además, según la fuente cercana a la producción, Tuba y Engin han incorporado elementos de la mitología local y las leyendas marineras en la trama, dándole un toque místico y mágico a la historia. Se dice que la miniserie estará llena de simbolismo y metáforas visuales, que harán referencia a la conexión ancestral del pueblo turco con el mar. Ahora, hablemos del guión. Mis fuentes aseguran que Tuba y Engin han estado trabajando en este proyecto durante casi un año en secreto. Se han reunido en varias ocasiones en lugares apartados para escribir, reescribir y perfeccionar cada diálogo, cada escena y cada matiz de los personajes. Se dice que ambos han aportado mucho de sí mismos a la historia. Tuba, con su sensibilidad artística y su pasión por la naturaleza, ha enriquecido la personalidad de Deniz, dándole una profundidad y una complejidad que la hacen muy real y cercana al público. Engin, por su parte, ha aportado su experiencia y su conocimiento del mundo rural, creando un Rüzgar auténtico y conmovedor. Pero lo más interesante es que, al parecer, Tuba y Engin han escrito algunos diálogos en verso, inspirados en la poesía turca clásica. Esto le dará a la miniserie un toque literario y artístico muy especial, que la diferenciará de otras producciones similares. Y aquí viene una nueva bomba: se rumorea que la miniserie podría tener un final abierto, dejando la puerta abierta a una segunda temporada. Esto dependerá, por supuesto, del éxito que tenga la primera entrega. Pero la idea de continuar la historia de Deniz y Rüzgar es algo que entusiasma mucho a los fans. Pasemos ahora a la producción. Como ya mencioné, se espera que la filmación comience en los próximos meses en la costa turca. Pero lo que no les conté es que Tuba y Engin han insistido en que se utilicen locaciones reales, en lugar de sets de filmación. Quieren que la miniserie transmita la autenticidad y la belleza del paisaje turco. Además, se ha contratado a un equipo de producción altamente calificado con experiencia en producciones internacionales. El director de fotografía, por ejemplo, ha trabajado en varias películas premiadas y es conocido por su habilidad para capturar la belleza natural y la luz del sol.
En cuanto a la música, se espera que la banda sonora esté compuesta por canciones tradicionales turcas, interpretadas por artistas locales. Pero también se incluirán algunas canciones originales, escritas especialmente para la miniserie. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué hay de la relación entre Tuba y Engin fuera de la pantalla? Como ya saben, las especulaciones se han disparado. Algunos fans creen que están enamorados, otros piensan que solo son buenos amigos. Después de hablar con algunas fuentes cercanas a ambos actores, puedo decirles que su relación es, sin duda, muy especial. Hay una admiración mutua, un respeto profundo y una conexión que va más allá de lo profesional. Se dice que ambos se han apoyado mucho durante el proceso de escritura, que han compartido sus ideas, sus miedos y sus sueños. Han creado un vínculo muy fuerte basado en la confianza y el cariño. Pero, ¿hay romance en el aire? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Tuba ni Engin han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y como ya dije, es importante respetar su privacidad. Lo que sí es evidente es que ambos se sienten muy cómodos juntos. Se ríen, se divierten y se complementan muy bien. Y eso se refleja en su trabajo. Algunos fans han notado que Tuba y Engin han comenzado a usar ropa similar, a visitar los mismos lugares y a seguir las mismas cuentas en redes sociales. Algunos lo interpretan como una señal de que están enamorados. Otros piensan que es solo una coincidencia. Lo cierto es que la química entre Tuba y Engin es innegable. Y eso es algo que los productores y los directores saben aprovechar. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo transmite una intensidad y una pasión que cautiva al público. Pero más allá de las especulaciones sobre su vida personal, lo importante es reconocer el talento y el profesionalismo de ambos actores. Tuba y Engin son dos de los mejores actores de Turquía. Y su colaboración en esta miniserie es un regalo para todos los amantes del drama turco. Para concluir, amigos míos, esta historia es mucho más grande y emocionante de lo que imaginábamos. Kilarnak promete ser una miniserie inolvidable, llena de romance, drama, misterio y belleza visual. Y la relación entre Tuba y Engin, sea lo que sea, es un ingrediente clave para el éxito de este proyecto. Así que manténganse atentos a mi canal, porque seguiré investigando y compartiendo cualquier novedad sobre esta historia. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Están aún más emocionados por esta miniserie después de conocer estos detalles? ¿Creen que Tuba y Engin deberían hacer pública su relación? Gracias por acompañarme una vez más. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.